Buenas tardes, somos Eva, Astrid, Paloma y Katia y somos alumnas de VIXA de séptimo semestre y como parte de la materia de gerontología y medicina paliativa asistimos a un asilo, a una casa de reposo Los Olivos, donde llevamos a cabo nuestro aprendizaje en el servicio. Bueno, con esta experiencia aprendimos la importancia de lo que es el aprendizaje en el servicio y la solidaridad con el paciente, cómo todo lo que vimos en clase lo llevamos más allá aplicado a nuestros pacientes, y vemos ahí la importancia de cómo la empatía con el paciente, la sensibilidad, el respeto, es muy importante llegar a todos esos puntos y vincular lo que vimos previamente en clase. Bueno, entre los retos que nos encontramos fue que al trabajar con los adultos mayores, ellos se expandían más al dar las respuestas, no eran tan cooperativos, se cansaban fácilmente, y esto, al no tener práctica de abordar a un paciente de este estilo, pues fue muy difícil para nosotras, pero ya después de esto ya se nos va a facilitar. Y sobre todo es importante contrastar lo que vemos en la clase y en la práctica clínica, ya que en la clase podemos ver escalas o pruebas que se aplican ya sea en 5 minutos o 3 minutos cuando lo practicamos entre nuestros compañeros. Sin embargo, cuando lo aplicamos con un adulto de la tercera edad, es muchísimo más complicado de lo que nos habían dicho antes, de lo que nos imaginábamos, pero aún así lo pudimos lograr. Y es por eso que nos encantó vivir esta experiencia en el servicio, vimos la importancia de todo lo que se conlleva, así que estamos muy agradecidas por ser parte de este proyecto. Gracias. Gracias. Seguimos, y me encantan estos exponentes, Eva García, Katia Saldívar, Karen Mendoza y Regina Ricardes, con la ponencia Convivencia con adultos mayores. A ver, chicas, a su aplauso, por favor. Aquí tienen, pero aquí marcan el rojo y aquí cambian, ¿verdad? Okay. ¿Cuál de abajo? Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina Cirujano y Partero y estamos en séptimo semestre, y como nuestros compañeros antes de nosotros, nos tocó acudir a la casa de reposo Los Olivos, en donde convivimos con un adulto mayor. Este servicio tomó 3 semanas, fueron 3 horas en las que estuvimos conviviendo con la señora Imelda en este caso, y como nos comentaban los demás los doctores y nuestros compañeros, la medicina no es tal cual el libro. Entonces, estas experiencias son muy importantes porque puedes convivir con el paciente en un contexto fuera de la escuela. Cuando nosotros estamos en rotación en los hospitales, el doctor de cabecera es el que toma la batuta, el que hace la historia clínica, el que pregunta, el que aborda, hace el diagnóstico. Y en este caso fuimos totalmente independientes, por así decirlo, y nosotros fuimos el que abordamos al paciente. Entonces, por eso este tipo de servicios son muy importantes. Vamos a abordar acerca de limitaciones, lo que aprendimos, cosas que nos llevamos como médicos, y le paso la palabra a mi compañera Karen. Bueno, pues como podemos observar, quisimos plasmarle algunas de las ventajas y desventajas que pudimos observar en nuestro aprendizaje en el servicio. La primera ventaja que vimos fue que estas personas tenían un cuidado, lo que era 24/7, todo el día, con las necesidades que ellos pues requerían, los medicamentos, las asistencias en cuanto a sus actividades básicas como instrumentales, aquellas que requieren un poquito más como de ayuda, vestirse, cambiarse, realizar sus alimentos y actividades recreativas. Sobre todo eso fue algo que vimos muy bonito, y pues de presenciar y de participar sobre todo con ellos, porque también tuvimos la oportunidad de convivir dentro de esas actividades, y pues sobre todo el personal capacitado. Una de las desventajas que vimos fue que muchas de las personas sentían como que estaban abandonados, o algunas otras tenían depresión, porque nos comentaban que era como un cambio muy radical lo que era tener su actividad con su familia y convivir con las demás personas, y que de repente estás como en otro lugar, y pues eso sí les bajaba un poquito el ánimo y no estar tan pegados con su familia como lo eran antes. Exposición a nuevos desafíos, que es la sensación de inutilidad, algunos de ellos se sentían como limitados en cuanto a lo que hacían, y pues cambio brusco al estilo de vida. Bueno, como en todo proyecto, siempre existen situaciones que de cierto punto pues limitan la forma en la que estábamos planeando llevar a cabo el proyecto. En nuestro caso nos presentamos pues
con dificultad para hacer la historia clínica de la manera que nos imaginábamos, pues había muchas interrupciones por parte del paciente y porque nos contaban otras cosas, también porque basaban más que todo su vida en lo que ya habían pasado o cómo era su vida antes del asilo, cuando nosotros la información que nos interesaba era saber su situación actual. Pero más que como limitantes, estos fueron retos que pudimos superar y que nos ayudaron a darnos cuenta que, como decía la doctora Laura, son parte de cómo va a ser nuestro día a día como médicos, porque al aprender a saber cómo hacer la historia clínica, cómo llevar a un paciente, un adulto mayor que le encanta contar las anécdotas y saber cómo canalizar todo lo que nos está diciendo y obtener de ahí los puntos importantes para nuestra historia clínica, pues nos ayudó mucho a comprender pues que va a ser así siempre, siempre va a haber más información de la que nosotros necesitamos, pero tenemos que ser empáticos porque hay que aprender a escuchar y hay que aprender a captar lo que nos va a servir a nosotros como médicos pues para ayudar a nuestros pacientes. Bueno, y un poquito de contextualización. La adulto mayor que abordamos tenía 87 años, se llamaba Imelda. Ella venía de un estatus socioeconómico alto. Entonces, para las pruebas que le realizamos, las actividades instrumentadas, que era, por ejemplo, llamar por teléfono, usar el carro, todas esas estaba acostumbrada a que se las hicieran y por tanto no se podía medir. Fuera de eso, estaba totalmente funcional, no tenía Alzheimer, podía realizar todas sus actividades. Y en ella lo que notamos principalmente fue la depresión. Esta señora llevaba una semana en que había sido ingresada a la casa de reposo, y por lo tanto sentía el cambio brusco que fue desde su casa, que era propia, que ella podía manejar todo lo que era hacer comida, salir a pasear, y de repente estaba encerrada. Y pues esto fue lo que notamos que estaba desarrollando como un cuadro de depresión, y fue lo principal. Fuera de eso estaba totalmente funcional. Ya no sé si fuimos afortunados o no en ese sentido. También lo que se quejaba mucho era de su aspecto físico, cosa que como doctores no consideramos, pero contribuye mucho al desarrollo de la depresión. Ella decía que no me quiero tomar fotos con ustedes porque voy a salir fea, voy a salir arrugada. Y bueno, un poquito lo que ella platicaba que también nos sorprendió mucho fue su situación familiar. A nosotros nos impactó mucho la diferencia en el impacto de ideología, que fue ella estaba viuda, pero su marido, al estar vivo, la maltrataba, nos contaba libremente, por eso lo cuento así como si nada. La maltrataba, la golpeaba, y ella lo veía como algo normal. Entonces fue un impacto presenciar esto, y como doctores pues hay que saber manejar ese tipo de situaciones, saber cómo abordarlo, porque muchas veces pensamos que todos tienen una vida como nosotros, muy normal, sin problemas, pero también hay que saber abordar psicológicamente este tipo de pacientes. Bueno, es importante que como futuros médicos entendamos que hay diferentes cosas que tenemos que abordar para así llevar a cabo, o sea, un envejecimiento saludable en nuestros pacientes, informándoles directamente a ellos, tanto a sus familiares como a ellos. Entonces hay que abordar 3 esferas diferentes, que viene siendo lo físico, lo mental y lo social. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover un envejecimiento saludable con respecto a lo físico? Es muy importante la realización de actividades físicas, principalmente anaerobias. ¿Por qué? Con el fin de retardar la degeneración muscular temprana y que el paciente tenga menos riesgo de desarrollar caídas que puedan predisponer a patologías que puedan ser difíciles de corregir. Asimismo, la alimentación y la hidratación son muy importantes. ¿Por qué? Porque el paciente conforme va envejeciendo, va perdiendo el interés por alimentarse adecuadamente, va perdiendo el apetito. Entonces es importante estar al pendiente de que se alimente de forma completa, es decir, que cumpla con los requerimientos energéticos, calóricos y proteicos necesarios. Asimismo, hay pacientes que se les olvida tomar agua, o sea, que se les olvida que tienen sed. Entonces, es importante también estar vigilando todo eso porque se pueden deshidratar de una forma más rápida o fácil. Las horas de sueño. Los adultos mayores tienden a disminuir el número de horas que requieren para sentirse descansados. Entonces, hay personas que dicen, no, pues es que no duermo, nada más duermo, o mi papá nada más duerme
6, 5 horas, pero es normal, con que simplemente ellos se sientan descansados y reparados es lo que nos importa. Pero sí hay que estar vigilando eso, porque también nos puede indicar problemas psicológicos, problemas de salud que no nos estamos dando cuenta, inclusive delirium, entonces hay que abordar también ese aspecto. La detección oportuna de enfermedades, obviamente hay que estar checando sus signos vitales, su alimentación en conjunto para que nos diga si realmente está sano o no. Y el cuidado del entorno, esto también es importante porque muchos pacientes viven, por ejemplo, en sus casas o inclusive en los asilos y no se tiene el cuidado de evitar muebles muebles que puedan predisponer a que se caiga con más facilidad o que no tienen protección en el piso para que sea antiderrapante, entonces el paciente se puede caer con más fácil y pues una fractura, una caída en un adulto mayor, pues como ya lo comentamos es muy peligroso, entonces hay que evitar todo esto. Bueno, y con lo mental, actividades de estimulación cognitiva, pues leer, juegos de mesa, inclusive platicar con otras personas, temas de conversación complejos, operaciones matemáticas, todo eso ayuda en esta área. Y la depresión también puede ser difícil de darse cuenta que la presenta el paciente adulto mayor porque pues hay personas que dicen, no, pues es que está viejito y pues es normal que ya no platique tanto o que ya no muestre interés por ciertas actividades que antes le gustaban, pues es normal, pero no, en realidad puede haber una depresión enmascarada. Y lo social, pues participación activa de los familiares en todas las esferas, en todo lo que se relaciona con el adulto mayor y convivencia con otros adultos mayores para que entre ellos se comenten pues lo que les aqueja, si es normal o no, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Como conclusión queremos comentarles que realmente fue una experiencia de mucho aprendizaje porque a pesar de que nos dimos cuenta de lo difícil que puede llegar a ser convivir con adultos mayores por lo mismo de que pues tienen diferentes problemáticas que a lo mejor no entendemos desde un principio nosotros, también aprendimos a tener tolerancia, a saber cómo abordarlo y sobre todo nos gustó mucho compartir tiempo con ellos y brindarles un servicio como comunidad. Muchas gracias.